Bueno, continuando la saga sobre el origen del universo y la realidad cósmica en la que se desenvuelve su proceso evolutivo, ya se ha hablado de la dualidad como el fenómeno en el cual se desenvuelve la realidad del universo, creando dos fuerzas polares, una dualidad aparente, para experimentarse en dos facetas antagónicas que le permite a través de su reflejo comprenderse, el yin y el yang, el día y la noche, el hombre y la mujer, etc. Ahora el siguiente tópico, el siguiente tema, corresponde a lo que es la Trinidad o el triángulo. El triángulo representa la integración de la dualidad, es decir, la fusión o la unión de las dos fuerzas polares. Habíamos dicho que hay un yin, hay un yang, pero hay una tercera fuerza que las unifica, que es el Tao o el triángulo. El triángulo es la geometría que unifica esas dos fuerzas separadas. Esas dos fuerzas antagónicas están siendo integradas o unificadas por el triángulo. Esa ley cósmicamente tiene un nombre un poco raro. Los místicos le llaman la ley del triamasicapno, es decir, la ley del 3. El 3 es un número perfecto para muchos matemáticos, místicos, filósofos, estudiosos de la geometría. Hablan de que el 3 es un número perfecto, por eso le llaman la Sagrada Trinidad. De hecho, pues básicamente en todas las religiones siempre hablan del 3. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hablan de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aunque técnicamente es mejor hablar de Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo. Es decir, la fusión del Padre y la Madre unidas en el amor, dando realidad a una tercera fuerza que es la del Hijo. Entonces, prácticamente todas las religiones o todas las culturas tienen una Sagrada Trinidad. Por ejemplo, los egipcios hablan de Osiris, de Horus, de Isis, también como una Sagrada Trinidad cósmica. Por ejemplo, en Oriente hablan de Brahma, Vishnu y Shiva, que es como esa Sagrada Trinidad. Entonces, básicamente en casi todas las culturas religiosas o ideologías místicas se habla de esa Trinidad. Porque, insisto, el 3 es un número perfecto. Es un número que geometriza realidades. El 3 es capaz de crear una realidad en el mundo de la forma. El 1 simplemente es el punto. El 2 es la unión de dos puntos. Un punto, otro punto unificados en la línea. La dimensión 2. Pero el 3 ya crea una realidad, es decir, ya crea un vector geométrico, un patrón energético. Por lo tanto, el 3 geometriza realidades. Y pues el 3 está en todas partes. El 2 solamente puede comprenderse en el 3. Por ejemplo, el protón y el electrón únicamente se pueden comprender a través del neutrón. Es decir, en la naturaleza siempre hay un 3 que une a las dos fuerzas antagónicas. Por ejemplo, los físicos hablan de la fuerza centrífuga, de la fuerza centrípeta, pero que se unifica a través de una fuerza neutralizante que neutraliza las dos y las integra. Por ejemplo, en física avanzada o en física cuántica hablan de la materia y la antimateria. Los que han estudiado física saben de la materia y la antimateria, que se neutraliza a través del punto cero. Cuando la materia y la antimateria se unen, se neutralizan ambas y se trascienden. Por eso la dualidad solamente se trasciende a través de la integración de la polaridad. Cuando un hombre y una mujer se unifican, se trascienden a través del Hijo. Es decir, la luz y la sombra solo pueden ser trascendidas al fusionarse en un Tao. El Yin, el Yang y el Tao. Solamente puedes iluminarte si te unificas en las dos fuerzas polares, luz y oscuridad, día y noche, hombre y mujer, Yin y Yang, sagrado masculino y sagrado femenino. Entonces, todo en esta realidad se estructura a través del 3. Por ejemplo, el tiempo se estructura a través de pasado, presente y futuro.
Entonces ahí vemos también la fuerza de organización del 3 como una realidad, como una realidad creada a través de esta ley del 3 o del Triamasicapno. Entonces, pues ese número 3 está en todas partes. De hecho, nosotros tenemos 3 unidades. De hecho, no es una trinidad, es una triunidad, porque realmente el 3 y el 1 vienen siendo el mismo. El 1 desdoblado en 2 para convertirse en 1 nuevamente, fusionado. Entonces nosotros de hecho tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. También hay una trinidad intrínseca en nosotros. Y bueno, y se dice que para poder desarrollarnos lo vamos a hacer a través de 3 dinámicas: amor, inteligencia y voluntad. Entonces pues el 3 está en todas partes, es un número sagrado y es la integración de la dualidad. La dualidad es el 2 que se une a través del 3, es decir, del triángulo, el triángulo integrativo. Y pues bueno, por ejemplo, muchos sacerdotes hablan de la Sagrada Trinidad y bendicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sabiendo que el 3 invoca una fuerza mística de creación. Una bendición dicha con el 3 tiene mucho poder a nivel místico. De hecho, muchos magos de alta magia solar, de alta magia blanca, hablan del famoso el poder del 3 veces 3. Ellos dicen, por el poder de 3 veces 3, yo creo esta realidad o llamo la fuerza del amor, de la sabiduría, de la conciencia. Invocan el poder del 3 veces 3. Entonces el 3 está presente siempre, esa trinidad que unifica a la dualidad. El 2 debe ser unificado a través del 3. Por eso nosotros estamos en una tercera dimensión, viviendo la dualidad para integrarla. Pero aún estamos en esa conciencia de separación, en la guerra, en el conflicto, en la dualidad, en la polaridad, en la disociación, en la separación, conciencia de separación, que solo puede ser integrada a través del 3. Insisto, que es la unión del yin, del yang y del tao, del padre, la madre y el hijo. El 3 es el número de la integración. En la tercera dimensión, que es esta, el proceso es de integración de la dualidad, que aparentemente es como un fenómeno antagónico y paradójico, poder integrar dos realidades, pero siempre a través de la neutralidad se integran. Entonces el reto es trascender la dualidad para regresar al campo de unidad, porque todos somos uno dentro del gran uno. Somos un triángulo en constante transformación. Gracias. ¿Qué?